Saludos, estimados alumnos. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo video, donde continuamos abordando los temas correspondientes al curso de Ética 1. Les recuerdo que ya vimos temáticas diversas, como por ejemplo analizamos cuál es la diferencia entre ética y moral, cómo la ética es una disciplina filosófica. Luego abordamos éticas o propuestas éticas particulares de filósofos de la antigüedad. En primera instancia vimos al filósofo Sócrates, cuya propuesta se basaba en la idea de eliminar la ignorancia de nuestras vidas para ser mejores éticamente hablando, para lo cual él contribuía con el ejercicio de la mayéutica, preguntándole a los otros para que fueran aclarando sus ideas y de ahí surgieran mejores nociones en torno a la moral. Luego vimos a Aristóteles, cuya propuesta se denomina ética eudemonista, ¿no? Ya que se basa en el concepto de felicidad como principal objetivo de la ética. Recuerden que para él la felicidad es la explotación de nuestras capacidades intelectuales. Cuando alguien explota su razón, cuando alguien explota su capacidad intelectual al máximo, se dice que entonces está explotando su felicidad y por tanto está llegando a un plano ético adecuado. El día de hoy vamos a ver a un nuevo filósofo, otro filósofo que también pertenece a la Grecia, pero ya no tanto clásica, sino a un periodo llamado el helenismo, con H, helenismo. Un periodo, digamos, que está un poco después de la Grecia clásica y tiene ya filósofos que se influenciaron por estos primeros filósofos que yo mencioné ya, Sócrates y Aristóteles. El día de hoy vamos a analizar entonces a un pensador de ese periodo llamado Epicuro. Epicuro nació en el 341 a.C. y murió en el 270 en la ciudad de Atenas. Este filósofo también tiene una propuesta ética bastante interesante, pero él cree que no se basa en una situación de felicidad explícitamente, o más bien equipara la idea de la ética con el placer. Esto puede parecer un poco raro, ya que a menudo la ética pareciera que nos priva del placer. Es decir, la ética a menudo pareciera ser un elemento que nos va a detener a hacer ciertas cosas que generalmente son placenteras. Por ejemplo, la ética nos evitaría, en teoría, dejar de hacer nuestras actividades en lugar de jugar videojuegos. O sea, es decir, nos evitaría, sí, el ponernos a jugar videojuegos en lugar de entregar nuestras actividades, por ejemplo, o de ponernos a ver videos en YouTube en lugar de entregar nuestras actividades en línea que tenemos que hacer. La ética en teoría serviría para eso, ¿no? Debería detenernos al placer y más bien ponernos al deber. Sin embargo, Epicuro cree que esa situación no es así, que la ética sí busca el placer, porque para él el placer, una definición que nos da es la ausencia del dolor. Mientras menos dolor tengamos, según Epicuro, más placer vamos a obtener. En ese sentido, propone que la libertad del ser humano tiene que buscar siempre el ejercicio de mantener el placer el mayor tiempo posible. ¿En qué se basa Epicuro para esto? Bueno, Epicuro cree que el mundo, para empezar, es un mundo completamente material. Él, por ejemplo, no va a creer, como sí lo creía Sócrates o Aristóteles, en conceptos como el alma o lo espiritual. Él es un filósofo que se denominaría materialista, porque cree que el mundo está hecho completamente de átomos nada más. Esta es una idea que recogió de un filósofo anterior llamado Demócrito, un filósofo presocrático, que decía que la realidad entera estaba hecha de átomos, algo muy adelantado a su época, ya que hoy sabemos que así es, que la materia está formada por pequeños elementos llamados átomos. Por supuesto, entonces lo creían de una manera diferente, pero ya anticipaban esta idea. Y Epicuro cree lo mismo, siguiendo a este filósofo anterior a él, Demócrito. Él cree que toda la realidad es material y por tanto no hay premios posteriores a la vida, o sea, no hay una vida después de la muerte para empezar, como en el cristianismo sí va a existir o sí va a tener esa idea, y para algunos griegos también tenían esa idea, que después de la muerte, si nos portamos bien, iremos a una especie de paraíso, una especie de lugar privilegiado para nuestra alma. Epicuro no va a creer en esas cosas, lo cual va a hacer que su ética sea muy distinta. No va a ser una ética que busque hacer el bien nada más porque más adelante vamos a tener un premio. Cree que todo lo que tenemos en la vida es lo que está aquí, lo que está presente en esta tierra, en este mundo en el que estamos actualmente. Y por tanto, su ética va a girar en torno a eso. La libertad del ser humano de estar en este plano material es todo lo que tenemos. No tenemos otro momento posterior de nuestra vida para ser felices. Por tanto, la felicidad y el placer
van a ser la principal objetivo, el principal objetivo de Epicuro en la ética. Pero reiteramos, el placer para Epicuro, es decir, el hedonismo, hedoné en griego significa placer con H, hedoné, y hedonismo también se escribe con H, es la búsqueda del placer. Pero ahora bien, hay dos tipos de hedonismo, según la perspectiva de Epicuro. Está el hedonismo burdo, o sea, el hedonismo vulgar, el que toda la gente practicaría, por así decirlo, donde se busca el placer así tosco, rápido, inmediato y a manos llenas, que a menudo lo único que nos va a dejar es consecuencias negativas. Por ejemplo, si a nosotros nos gusta beber alcohol y creemos que el placer más grande es estar tomando mucho alcohol, pues lo más probable es que no solo se nos acabe el dinero por comprar tanto alcohol, sino que eso nos va a traer enfermedades posteriormente, una cruda terrible o bien a la postre malestares de salud muy arraigados a ese tipo de conductas, ¿no? Cirrosis, problemas psicológicos, daño del hígado, etcétera, ¿no? Entonces cree que cuando se abusa del placer, Epicuro cree que cuando se abusa del placer, se cae en el hedonismo burdo y entonces, aunque tuvimos mucho placer en un momento, aunque tuvimos mucho placer de inmediato, a la postre o posteriormente, vamos a tener más dolor que placer. Lo mismo que si en lugar de entregar nuestras actividades nos ponemos a jugar videojuegos o nos ponemos a ver videos en YouTube o nos ponemos a stalkear gente en Facebook simplemente, en ese caso a la postre me va a cobrar factura el hecho de no haber entregado mis actividades como debe ser porque probablemente no voy a salir tan bien o no voy a aprender tan bien en la escuela lo que debería aprender. Y entonces sacrifiqué ese tipo de cosas en pos de un placer que creí más grande, pero que a la postre me va a traer más dolor. Entonces, de alguna manera Epicuro es un economista del placer. Es alguien que sabe o entiende que la prudencia, que no abusar de los placeres es mejor para disfrutar más de los placeres. Por ejemplo, si a mí me gusta mucho comer y me saturo de comida, posteriormente no voy a poder disfrutar de más comida. Por ejemplo, si estamos en un buffet y me saturo de lo que más me gusta en ese momento, y ya dejé de probar todo lo demás, si me hubiera moderado, si me hubiera limitado a probar solo una parte, hubiera podido disfrutar más durante más tiempo. Entonces, Epicuro cree que no vale la pena tener un montón de placer un ratito y luego mucho sufrimiento. Cree que es mejor dosificar el placer, hacerlo por momentos para tener más tiempo de placer. Aunque no sea tan intenso ese placer, lo voy a tener durante más tiempo. Y es mejor, según él, que sacrificarlo por mucho dolor posterior, ¿no? Entonces él alude a la prudencia, a la cuestión de mesurarnos para obtener más placer durante más tiempo. Entonces cree que ese hedonismo, que es el hedonismo epicúreo, o el hedonismo que él propugnaba, era mejor que ese otro hedonismo burdo o vulgar. Mientras otros filósofos como Platón o como Aristóteles, que son filósofos anteriores a Epicuro, fundaron escuelas académicas muy dadas al conocimiento y a las matemáticas y a la filosofía. Por ejemplo, Platón fundó la academia, así se llamaba, y Aristóteles fundó el liceo. Epicuro va a fundar un jardín, un lugar donde él y sus amigos, ya que no los llamaba exactamente discípulos, preferían explorar los conocimientos intelectuales porque él creía que ese era el mayor placer, es decir, explorar nuestras capacidades intelectuales, un poquito como Aristóteles también, pero de manera diversa, para poder entonces mejor compartir con sus amigos en un jardín, así se llamaba el jardín de Epicuro, el lugar donde este filósofo fundó su escuela, aunque no lo llamaba escuela, sino como su centro de exploración filosófica, y ahí pues podían comer, podían tomar, podían hacer muchas cosas, pero siempre bajo el principio epicúreo de la mesura. Es decir, no estaba negado a los placeres, no, pero mesurados. Tenían que ser siempre mesurados para que se disfrutaran durante más tiempo. Y de nuevo, reitero, los placeres que más creía Epicuro que debían explotarse eran los placeres intelectuales, o sea, la lectura, la exploración de la imaginación, el ejercicio de la reflexión filosófica, es decir, placeres intelectuales, el placer de las matemáticas, el placer en fin, de las cuestiones de alta cultura. Él creía que esos eran los mejores placeres, no que los otros no fueran también importantes, pero él creía que esos valían más la pena y que esos eran más económicos en el sentido de que nos costaban menos dolor y nos daban más placer. Bueno, en fin, esta es la propuesta filosófica ética de Epicuro, un filósofo que propugnaba por el placer como principio ético, pero
como ya dijimos, con estos matices. No era el placer por el placer, no era alguien que se desbordara por el placer, sino que prefería mantener una constancia en ese placer, mantenerlo durante mayor tiempo posible disfrutándose, ¿no? Bueno, esta es la propuesta del filósofo. Agradezco mucho su atención. Nos estaremos viendo próximamente la siguiente cápsula, la siguiente emisión de las actividades del curso. Por lo pronto, hagan su resumen de este video, háganlo correctamente y las actividades que les voy a poner en el muro de Facebook. Muchísimas gracias, compañeros.